o en el reactor semi-batch, existe dos opciones. Uno puede trabajarlo como un reactor batch, pero en donde constantemente se le está agregando reactivo. Esa es una opción. Es decir, inicialmente el reactor tiene una cantidad de reactante, hasta ahí es como si fuese un reactor batch, y empieza el proceso de reacción, pero a medida que empieza el proceso de reacción y se va formando producto, también se va agregando reactivo, pero nada más, no se descarga. Eso evidentemente va a traer consigo un incremento en el volumen, ¿no? Por supuesto. Ahora, esta adición de reactivo no es que se agregue en un flujo pues alto, de tal manera que el nivel de líquido suba rápidamente, no, se agrega pero poco, se va dosificando pequeñas cantidades, de tal manera que si bien es cierto el volumen empieza a aumentar, pues este incremento de volumen se da en un tiempo relativamente apropiado como para tener el producto de la reacción. Esa es una alternativa. ¿Okay? La otra alternativa es, estando el reactor cargado con el reactante, este empieza a reaccionar. Y a medida que reacciona, se va formando producto y también se va descargando algo del reactor. Esta descarga se da en pequeñas cantidades también, de tal manera que el nivel, si bien es cierto, va a empezar a reducirse, pues no lo haga muy rápido. Este es un reactor semi-batch o semicontinuo. Es un reactor batch que tiene una alimentación constante o que tiene una descarga de producto constante. Fíjense, acá tenemos las dos situaciones, ¿no? El semi-batch con alimentación o el semi-batch con descarga constante. Vamos a considerar que el reactor inicialmente tiene una carga de reactivo, tiene una cantidad de reactivo en su interior. Entonces, al inicio, en T igual a 0, hay un volumen inicial en el reactor, B sub I. Y en este volumen hay una concentración de reactante, C sub I. Si es el reactante A, será aquí C sub A 0, pues, ¿no? La concentración inicial. Si el reactante es B, bueno, C sub B 0. ¿No? Le vamos a llamar I porque nos estamos refiriendo a... empieza el proceso y también empieza la alimentación. A medida que se va agregando reactivo, el interior empieza a reaccionar. A través de esta ecuación podemos nosotros describir cómo cambia la concentración en el interior del reactor semi-batch, teniendo una corriente de alimentación. La variación de la concentración de cualquiera de las especies, si quiere de la especie A, dentro del reactor, va a estar dada por esta ecuación. La derivada de la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a este flujo de A, o sea, el flujo de reactante, entre el volumen del reactor, más el coeficiente estequiométrico de A por la velocidad de reacción. ¿No? Va a estar dada por esta expresión. Ahora, esto es válido siempre y cuando este flujo de reactivos sea tan pequeño que, si bien es cierto, usted sabe que el volumen se va a incrementar, pero ese incremento va a ser pequeño también. Imagine que el reactor midiese 1 metro cúbico o tuviese cargado 1 metro cúbico de líquido, ¿no? Con el reactante. Y que este flujo de reactivo son pequeñas cantidades. Es como si estuviese goteando dentro del reactor. Son gotas que están ingresando en el reactor. Hay un ingreso de reactivo. Pero como es tan pequeño en comparación a todo este volumen, podemos asumir que el volumen aquí al final va a ser aproximadamente igual a este volumen. Cuando tenemos esa situación, podemos aplicar esta ecuación. Por eso que aquí aparece el volumen constante. Este volumen no debería ser constante, ¿no? Pero aparece como constante.
¿Y cómo resuelves esta ecuación diferencial? Bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, solamente necesitas una condición inicial. Aquí está la condición inicial. En tiempo cero, la concentración de A es C sub A0. Aquí está. Entonces resuelves esta ecuación diferencial y vas a tener el tiempo necesario para determinar el tiempo necesario para alcanzar cierta concentración. O si es que el proceso tarda cierto tiempo, por ejemplo 1 hora, si tarda 1 hora esto, ¿cuál va a ser la concentración al final de esa hora? Bueno, lo resuelves con esta ecuación diferencial. Acá está el tiempo, la variable independiente, y la concentración, la variable dependiente, ¿no? Eso se puede resolver fácilmente, sin ningún problema. En algunos casos hasta se puede resolver en forma analítica. En otros casos, si es que no es posible, entonces mediante algún procedimiento numérico. Pero es posible resolver esto. Podría darse esta otra situación, en donde usted carga el reactor con cierta cantidad, ahí está su volumen inicial, con una concentración a un tiempo inicial, y cuando empiece el proceso, es decir, empiece usted a agregarle el reactivo y empieza a reaccionar, ¿qué va a ocurrir? Que aquí sí el flujo va a ser relativamente alto y el nivel va a empezar a subir. ¿Ve la diferencia con este? Aquí el nivel es aproximadamente constante. Aquí no, aquí sí hay un cambio notorio en el volumen. Bueno, en ese caso, cuando el volumen dentro del reactor producto de esta alimentación cambia considerablemente, entonces usted tiene que resolver estas dos ecuaciones diferenciales. Una, para ver cómo cambia el volumen dentro del reactor producto de este flujo que está ingresando, y la otra para saber cómo cambia la concentración, cómo cambia esta concentración dentro del reactor, como consecuencia del tiempo. Esta concentración, por si acaso, esta es la concentración de la especie I en la corriente de entrada, o sea acá. Y de esa manera, resolviendo estas dos ecuaciones diferenciales, usted podría saber cuál va a ser la concentración al final, luego de haber transcurrido cierto tiempo. Aquí, al ser dos ecuaciones diferenciales, significa que usted necesita dos condiciones iniciales, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son esas dos condiciones iniciales? Están acá. Para un tiempo cero, la concentración es C sub I0 y el volumen es el volumen inicial, el volumen que tenía este. Ahora, en este caso, si tuviésemos un reactor semi-batch en donde más bien hay una descarga de producto, inicialmente el reactor está cargado con cierta cantidad de material, este volumen, con esta concentración en el tiempo inicial, y cuando empieza la reacción también empieza a producirse la descarga. Claro, uno podría decir, si la descarga es muy pequeña, de tal manera que el volumen baja muy poquito, bueno, podría ser una alternativa, pero tal vez no es lo muy usual, ¿no? Usual sería que la descarga sea tal que el volumen baje una cantidad pues considerable. O sea que pasado cierto tiempo tengamos algo parecido a esto. Bueno, en este caso, ¿qué ecuaciones debo utilizar para este sistema? Son estas dos ecuaciones que están acá. Fíjese que no es igual al de arriba. Esto te va a permitir saber cómo cambia el volumen dentro del reactor, producto de la descarga. Y esto te va a permitir saber cómo cambia la concentración de todas las especies que están aquí.